en el último tiempo, a través de la capacidad y el talento que he estado ejerciendo, me corresponde hablarle mucho le he estado hablando a muchas personas que no conocen a Cristo, y estamos llevando valores del reino, porque este reino tiene valores y principios, ¿verdad que sí? Y eso me llena de mucho gozo, pero no hay cómo hablar con tu nación, ¿verdad? Hablar con ustedes, conversar aquí con ustedes. Bueno, acabamos de ver un video, ¿verdad? Que creo que yo cuando vi ese video dije, bueno, estoy un poquito quemado, ¿verdad? Con los jóvenes así, ejercitándose. Pero bueno, muy pronto nos vamos a alinear a ese movimiento inteligente. Pero primero estamos, ¿verdad?, poniéndonos plano, adelgazando un poco, y luego venimos a ejercitarnos. Bueno, eso fue lo que me sugirió, ¿sí?, el coach deportivo, Jeffrey. Pero oramos por los jóvenes, ¿sí? Una vez más, declarando que este movimiento maravilloso que el Señor está produciendo en los jóvenes, entendiendo que los jóvenes son una fuerza del presente, son una fuerza en movimiento, son una fuerza motora que nos podría ayudar mucho para el avance del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Estamos entonces enfocando nuestras fuerzas para que los jóvenes sigan creciendo, sigan encontrando un lugar, sigan encontrando un espacio donde puedan desarrollarse en toda su capacidad. Amén. Porque nosotros entendemos que no es que el joven llega y lo vamos a formar solamente para ser un pastor. Definitivamente, si él es un pastor, la naturaleza se va a manifestar de una manera natural, ¿no? En algún momento en su vida, y eso es muy importante. Pero también es muy importante entender que si dentro de él hay un empresario, hay un científico, hay un investigador, hay un artista, hay un poeta, entonces la iglesia también tiene un espacio para formar, capacitar y empoderar. Amén. Entonces somos la iglesia del Señor, somos la luz del mundo. ¿Cuántos lo creen? Somos la luz del mundo y estamos equipando verdaderamente a esta generación, no para que se esconda en cuatro paredes, sino para que vayan a ser una influencia al mundo en el cual vivimos. Y eso es fascinante, que estemos abrazando eso. Quiero verdaderamente invitar a todos los jóvenes de esta casa que se peguen a este movimiento. Que cuando tú te pegas a un movimiento que venga de parte de Dios, créame, tú no vas a ser reducido. Antes, por el contrario, tú vas a crecer y vas a encontrar ese espacio para poder ser una influencia en el mundo donde vivimos. Amén. Y creo yo que el fenómeno, o sea, la iglesia debe producir fenómenos en el mundo donde vivimos. Voy a volverlo a repetir. Los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos aún políticos tienen que ser producidos desde la iglesia. La iglesia tiene que irrumpir la historia, la cultura, y nosotros somos los hijos de Dios que tenemos esa capacidad para hacerlo. Amén. Entonces desde aquí está sucediendo un fenómeno. Dígale al que tiene a su lado, un fenómeno. Un fenómeno es algo que no se ha conocido y que se ve raro, pero definitivamente va a bendecir a nuestra generación. Amén. Un fenómeno poderoso de jóvenes que están siendo equipados en un desierto, que tal vez algunos están en el anonimato, pero mañana van a brillar de una manera exponencial. Exponencial. Perfecto. Padre, gracias por cada uno de estos jóvenes. Presentamos nuevamente a Miguel y su esposa, a todo el equipo de trabajo, Señor. Pedimos en esta hora que solo si tú puedes darle más sabiduría sería extraordinario, Padre. Si tú podrías darle, aún añadirle más ciencia y aún
una mayor inteligencia aguda, seguro, y estamos seguros, Padre, que eso va a ser de mucha bendición para esta ciudad. Pedimos, Señor, que tú traigas y sigas añadiendo sabiduría en sus vidas, sabiduría en este equipo, en el nombre de Jesús. Y que todo movimiento que provenga de ti, Señor, jamás puede interrumpirse o apagarse, sino que antes, por el contrario, pueda crecer de una manera exponencial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Usted lo está creyendo conmigo, seguro? Dele un abrazo al que tienes a tu lado. Dile: bienvenidos. Bienvenidos al lugar de empoderamiento, al lugar donde venimos a crecer, al lugar donde venimos a tener un encuentro con la palabra eterna de Dios. Que la palabra pueda traer luz a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Veíamos cómo hace unos días entendíamos lo que es revelación. Que revelación no es el descubrimiento de algo nuevo, sino es la luz que alumbra y trae a la existencia algo que ya está allí. Eso es revelación. Y colocábamos el ejemplo cuando nosotros entramos a este lugar, puede estar oscuro completamente, y de momento desde la puerta hasta aquí al lugar donde está la batería, tú te podrás tropezar porque hay oscuridad y no ves nada. Pero si alguien te prende la luz, seguramente vas a ver todos los obstáculos, vas a ver el camino con mayor claridad y no vas a tropezar. Entonces, eso es revelación, es algo que se enciende, es una luz que trae a la existencia lo que tú necesitas en ese momento, lo que tú necesitas para poder seguir progresando en tu propósito, para seguir progresando en tu destino profético, para seguir avanzando dentro del reino de Dios. Así que si has estado tropezando, pídele al Padre: Padre, necesito revelación, necesito más luz para poder ir al camino del propósito. Amén. Entonces, eso es revelación, no es cosas que yo traigo que tú no puedas entender. ¿Ve? Yo puedo traer una palabra profética sacada de la estratosfera, por allá de lo más último que está en el corazón de Dios, pero si eso no te funciona a ti, no te empodera, no te lleva a un lugar de mayor transformación y de crecimiento, definitivamente no vale la pena hablar de ello. Entonces, la palabra es para tenerla presente y que ella pueda hacer vida en nosotros y podamos ponerla completamente en práctica. Amén. Digan conmigo: en práctica. Entonces, quiero hablarte en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2:32. Pastor Ricardo, que es nuestro apuntador aquí por excelencia. Bueno, vamos allí. Dice este título, dice: Dios trabaja hablando. Así le coloqué a este título, a esta enseñanza que vamos a tener hoy. Dios trabaja hablando. El trabajo de Dios es hablar. Cuando Dios habla, Él trabaja, porque su palabra es Él. Él es la palabra. Donde Dios está la palabra. Donde la palabra está, Dios está allí. Por eso es que cuando Jesús dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo, no estaba hablando del trabajo que normalmente nosotros hacemos, aunque definitivamente Jesús jamás fue un hombre perezoso. Jesús fue un hombre de trabajo. Jesús fue un hombre de movimiento, fue un hombre de carácter. Jesús, nuestro máximo modelo, si queremos referenciarnos como un trabajador. Pero cuando Jesús dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo, estaba diciendo, porque más abajito vemos como Él dice que
las palabras que yo les he dado no vienen de mí, provienen del Padre. Entonces, si Dios quería castigar a un pueblo en el antiguo pacto, porque Dios no es un Dios de castigo, pero ¿sabe? La manera en que Dios traía, entre comillas, castigo a un pueblo era no hablarle. Cuando Dios no le hablaba a un pueblo, el pueblo entraba en tinieblas, entraba en crisis. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, yo te quiero decir, si Dios te está hablando, es porque Dios está trabajando contigo. Amén. Digan conmigo, Dios está vivo en mí. Jamás puedes tú pensar que Dios no está trabajando en tu vida y nunca digas, Dios no me habla a mí. De momento necesitamos enseñarnos, educarnos de cómo es la manera en que Dios habla en el tiempo presente. Hay 4 maneras en las que Dios ha hablado a la humanidad. Primeramente, Dios habló a la nada. En el Génesis capítulo 1 vemos como dice la palabra, y la tierra estaba desordenada, estaba en tiniebla, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Cómo trabajó Dios haciendo la luz? Hablando. ¿Sí? Estamos viendo esa característica de Dios, ¿verdad? Dios trabaja hablando. Amén. Entonces, hágase la luz. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz vino a los hombres. La luz vino a la existencia. Y Dios dijo, hágase la lumbrera de la noche, porque necesitábamos la luz de la noche, la luna. Y Dios habló y vino la luna. Y Dios habló y vino el sol. Y Dios habló y vinieron los animales. Y Dios habló y vinieron los peces. Y Dios habló y viniste tú y yo. Vino el hombre. Entonces nosotros somos el resultado del trabajo de un Dios que habla. Amén. Dios habla. Cuando Dios te habla, Él está trabajando contigo. Nunca ignores eso. Amén. Este es el trabajo de Dios. Dios habló a la nada. Luego Dios habló por medio de los profetas. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el antiguo pacto, ahora Dios habla por medio del profeta. El profeta se paraba en medio del pueblo y decía, así dice Jehová. Y él hablaba de parte de Dios a la humanidad. Dios habló por medio de los profetas, ¿correcto? Pero en el nuevo pacto, ahora Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios habló a la nada, Dios habló por medio del profeta, pero ahora Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde dice eso, pastor? Lo podemos ver allí en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Présteme la mayor atención. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Seguro. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios habló por medio de el Hijo Jesús a través de los 4 evangelios. Hay Biblias donde todo lo que salió de la boca de Jesús está en color rojo. Quiere decir que Dios habló por medio de su Hijo y quedaron escritos los 4 evangelios, que fue una extensión de la palabra de Dios por medio de su Hijo. Cuando la Biblia nos habla, no tenemos, pensé que teníamos allí la proyección. Cuando la palabra de Dios nos habla de que en estos postreros días, Hebreos capítulo 1 versículo 2, si trajo la Biblia, por favor ábrala allí en Hebreos capítulo 1 versículo 2. Eso debe estar antes de Apocalipsis, en algún lado, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos postreros días,
Quiere decir, cuando la palabra dice que en estos postreros días, no está hablando de días que vienen en el futuro, está hablando del postrer Adán que vino a la tierra, Jesús. Él es el postrer Adán. Los postreros días ya acontecieron. Por eso es que tú, cuando dice en los postreros días Él derramará de su espíritu sobre toda carne, a veces nosotros pensamos que organizamos un congreso de avivamiento en diciembre y estamos pensando de que Él va a derramar su espíritu en diciembre. El Espíritu Santo ya vino a nosotros y Él se manifiesta con autoridad, se manifiesta con poder, se manifiesta con verdad a través de nosotros. Amén. Entonces diga conmigo, tengo el Espíritu. Dígalo con fuerza, tengo el Espíritu. Entonces, cuando habla de estos postreros días, está hablando de algo que aconteció. El Padre habló por medio de su Hijo Jesucristo, y Él sigue hablando por medio de Jesús. Amén. Él sigue hablando por medio de su palabra, que es la cuarta manera en la cual Dios habla hoy. Ahora Dios habla por medio de ti. Dios habló a la nada y trajo a la existencia. Dios habló por medio del profeta. Ahora Dios habló por medio del Hijo. Y ahora Dios sigue hablando por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora la palabra encontró una morada en la cual ella puede habitar. Tú eres el domicilio de la palabra de Dios en la tierra. Amén. Digan fuerte amén a ello. ¿Qué quiere decir esto, Fernando? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, sabes, Dios no es un Dios ambiental. Dios no es un Dios que viene y va. En el antiguo pacto Dios era un Dios ambiental. Él interrumpía las atmósferas. Él interrumpía algunos lugares. Y de hecho Él buscaba algunos lugares específicos territorialmente donde Él podía manifestarse. De hecho hay lugares en Israel donde tú dices, ¿sabes? Dios le habló aquí a un hombre. Dios habló al pueblo a través de un hombre en este lugar, porque era un Dios ambiental. Dios era un Dios de poder como hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tenemos que diferenciar lo antiguo de lo nuevo, de lo que está presente para nosotros. Diga conmigo, de lo que está presente para mí. El problema es cuando tenemos el concepto de un Dios ambiental, de un Dios que está en algunos lugares y otros no. Porque Dios en el antiguo pacto, Él no habitaba en el hombre. Él habitaba sobre los hombres. Y una cosa es estar sobre alguien y otra cosa es estar en alguien. Amén. Entonces, en el nuevo pacto, digan conmigo, en el nuevo pacto, ya Dios es un Dios intrínseco por medio de su Hijo. Ya Dios es un Dios que viene a hacernos nosotros su morada. Tú eres la morada de la palabra de Dios, y te lo puedo demostrar por medio de la Biblia. Porque sabes una cosa, que tú eres realmente el púlpito de Dios en esta ciudad. Amén. ¿Sabes qué dice la palabra? Mira lo que dice aquí. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice allí? Segunda de Timoteo 1, 13 al 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te he dado la palabra de Dios. Por favor, retén la palabra.
¿Para qué tienes que retener la palabra? Retienes la palabra para lo que dice en el versículo 14. Tú retienes la palabra para convertirte en el depósito. Versículo 14. En el depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes qué significa la palabra mora en el griego? Significa una habitación permanente. Amén. Una habitación permanente. Tú no eres una habitación de hotel donde alguien entra y se va. Tú eres una habitación donde Él entró y jamás saldrá de ti. Él mora en ti. Tú eres la habitación permanente. Tú eres la residencia donde habita la palabra de Dios. Tú no eres solamente el vehículo de la palabra, sino que tú has sido afectado por la palabra. Amén. Porque ¿cuál fue la diferencia entre el profeta del antiguo y el profeta del nuevo pacto? Que en el antiguo pacto el profeta era un vehículo donde Dios traía la palabra, pero la palabra no lo transformó a él. En el nuevo pacto el profeta es afectado y transformado por la palabra. Es decir, tú no eres un profeta del antiguo que das una palabra, pero esa palabra no ha producido una transformación de carácter y de vida en ti. Ella tiene que afectarte, ella tiene que traer transformación, ella tiene que traer crecimiento en tu vida, porque la palabra es viva y eficaz. Si algo es vivo, va a producir vida, va a modificar lo que está muerto. La palabra es viva. Amén. Entonces, el profeta del nuevo pacto no es un vehículo de la palabra. Él no es una manguera donde la palabra viene y yo la digo, sino que Él la dice, pero la palabra ha hecho morada en Él. Ha producido vida en Él. Qué maravilloso es esto, que ellos no pudieron disfrutar de la transformación de la palabra, pero nosotros, cuando tú recibes la palabra va a establecer y determinar el carácter del autor. El autor. Amén. La palabra nos transforma a nosotros. En el nombre de Jesús. Qué maravilloso es esto. Dale un aplauso a ese Rey poderoso. La palabra. Gloria al Padre por esa dimensión profética de transformación, de vida que Dios está levantando en esta casa, en el nombre de Jesús. Entonces, es eso, que Dios habla por medio de ti, que tú eres el depósito, que la palabra morada nos habla de una habitación permanente, nos habla de que realmente nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida, y la vida misma la produce Jesús en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Mira lo que dice la palabra. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos. ¿Sabes? Lo que quiero que marquemos con mucha atención es que en el reino se entra recibiendo a una persona. Tú no recibes un nuevo concepto, no recibes una religión, recibes a una persona. La puerta de entrada al reino es el recibimiento de un rey, Cristo, que vive en nosotros. A todos los que le recibieron. ¿Cuántos hemos recibido aquí?
Exacto. Entonces, si tú recibiste, tú eres habitación de ello. Tú no eres lo que recibiste, eres la habitación de lo que recibiste. Recibiste a un Cristo resucitado por medio de su Espíritu. Amén. Digan conmigo, recibí algo poderoso. Eso es lo que mora en ti. Recibiste algo. Pero necesitamos conocer esa verdadera posición e identidad que nos da la palabra de Dios. Porque sabes, una de las cosas que necesitamos crecer, amada iglesia, en este tiempo es crecer en la mentalidad de ser un trasladado. Una mentalidad de traslación. ¿Sabes lo que es traslación? Quiere decir cuando algo sale de una atmósfera y entra a otra atmósfera. Eso es traslación. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Voy a ponérselo de una forma más práctica. Imagínense que tú vengas a mi pastor, mira, tengo 5 millones de dólares, me puedo alquilar un cohete, quiero ir mañana a la luna. No sé, quiero darme ese gusto, un gustico. Soy un hijo de Dios, soy un rey. Me quiero dar ese gusto, quiero ir a la luna a ver dónde fue que aquel hombre, Neil Armstrong, colocó su pie. Entonces, seguramente no necesito ser ingeniero para decirte, sabes, mañana no puedes ir a la luna. Aunque tienes todos los recursos, pero no puedes hacerlo. Porque en primer lugar, tú necesitas un entrenamiento. Digan conmigo, un entrenamiento. En segundo lugar, ese entrenamiento te tienen que dar una vestidura correcta, porque no puedes ir con camisa, no puedes ir con tacones, no puedes ir con la forma como estás vestido. Te tenemos que poner una nueva vestidura correcta para la atmósfera donde tú vas a ir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básico, eso me lo podría decir un niño de tan solo 5 años. Dice, no, tú tienes que vestirte como un astronauta. Esa vestidura tiene una implicación importante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, tienes que vestirte y 2, tienes que cambiar tu alimentación. Porque, Fernando, a ti te encanta un churrasco, pero allá no puedes hacer un churrasco. Vas a estar un mes en una misión y la comida que allá se come es una comida especial. Es una comida que no produce flatulencia, para no decir lo otro. No produce ir al baño, pero para no usar más la imaginación, es así. Es una comida especial. Porque tú vas a otra atmósfera. Entonces, ¿qué sucedió con nosotros? La Biblia habla de que tú y yo, cuando recibimos al Hijo, fuimos trasladados. ¿No dice así la palabra? Que fuimos trasladados. No sé si podemos buscar ese versículo. De la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado. Tú fuiste trasladado. Es decir, tú estás en otra atmósfera. Tú deberías estar en una dimensión donde se te trasladó. Lo que pasa es que para poder trasladarte, yo necesito ponerte una nueva vestidura, darte una nueva alimentación, para que tú puedas verdaderamente habitar y poder disfrutar de esa nueva dimensión donde tú estás. Porque seguramente ir a la luna debe ser maravilloso, pero si tú no llevas la vestidura correcta, no llevas la alimentación correcta, no llevas la preparación correcta, vas a sufrir y tal vez puedas morir. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, el versículo de trasladado. Entonces, Él nos trasladó a nosotros. Amén. Entonces, tú estás en un nuevo orden de vida. Tú estás en una nueva dimensión. Tú fuiste trasladado hacia algo que quizás a veces a mí y a ti, a nosotros, nos cuesta poder comprenderlo realmente. Y por eso es que muchas veces nosotros esa traslación intentamos regresar, porque no hemos comprendido hacia dónde se nos trasladó. Amén. No hemos comprendido eso.
Ahora, si viste que la palabra de Dios dice, ¿sabes? El reino de las tinieblas. No existe el reino de las tinieblas. Existe la potestad de las tinieblas. Existe un único reino que es el reino de Dios. Amén. Nunca diga, voy a orar por las potestades del reino de las tinieblas, porque si usted llama a las tinieblas reino, quiere decir que allá hay un rey. Y en este planeta Tierra y fuera de él no existen dos reyes. Existe un solo rey. Es el reino de Dios en el cual tú estás. Amén. Digan conmigo, el reino de Dios es el único y eterno. Entonces, tú no estabas bajo el dominio del reino de las tinieblas, tú estabas bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. Porque Satanás no es rey, él es príncipe, y un príncipe está bajo la autoridad de un rey. Por eso es que el diablo jamás podrá contrarrestar una palabra que salga del rey. Amén. Porque este es un reino inconmovible y tú vives en este reino, el único reino eterno. Ahora, no estoy ignorando las maquinaciones de Satanás, no estoy ignorando la potestad de las tinieblas. Lo que estoy es ubicando dónde están las tinieblas. No estoy magnificando las tinieblas. No estoy dándole algo que ni siquiera Dios, para Dios existe. Es potestad. Digan conmigo, potestad. Pero yo vivo en un reino de mayor autoridad. Amén. Tú vives en un reino. Entonces, tú fuiste trasladado de esa potestad a un reino donde hay un rey, y es allí donde tú estás. Tú fuiste expuesto allí. Perdón. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sabes? Le puedo decir, búsqueme el reino, la palabra reino de las tinieblas en el nuevo pacto. No existe reino de las tinieblas. Existe potestad, porque hay un príncipe. Pero existe un reino, porque hay un rey victorioso, un rey poderoso, un rey que venció. Amén. Un rey que abrió los cielos y jamás podrán cerrarse. Un rey vencedor. Y ese es el carácter que se te imprimió cuando recibiste el Espíritu. Eso fue lo que ha traído esta nueva vida en la cual tú y yo vivimos. Amén. Por eso es que todos los que reciben al Hijo, todos los que reciben este reino, son trasladados a una nueva creación. Amén. Pero para operar en esta nueva dimensión necesitas la vestidura correcta, necesitas la alimentación correcta. Y otra de las cosas que le dicen a un astronauta es, sabes, te vas a ir allá, no sé cuántos miles de kilómetros es, y le dicen, sabes, allí en esa nave espacial, allí hay un manual. Si algo no sucede bien, por favor agarra el manual, y si no sabes interpretar el manual, mantén conexión con la torre de control. ¿O no? Nunca renuncies a la torre de control. Entonces, en este reino, ¿sabes? Tú y el Espíritu son comunión. Tú nunca puedes renunciar a tener una vida de independencia en el reino. Tú siempre tienes que mantenerte conectado a la torre de control. El Espíritu vive en ti. Jamás digas, es que Dios no me habla a mí, es que no siento el Espíritu. Posiblemente estás interpretando a un Dios de ambiente, a un Dios del alma. Pero la palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Dios no lo puedes entender con tu alma. Él es Espíritu. Y tú vives en esa dimensión. Tú vivías en el alma cuando estabas bajo la potestad de las tinieblas, pero ahora vives en el Espíritu dentro de este reino.
Porque ahora tú no eres de la tierra, eres de arriba, pero estás en la tierra. Entonces tú no eres un astronauta, pero eres un terranauta. O sea, estás en la tierra, pero vives arriba. Estás en la tierra, pero entiendes cosas de arriba. Estás en la tierra, pero estás en otra dimensión. Pero Dios te puso en esta tierra para que manifiestes lo que proviene de tu origen. Porque tu origen biológico proviene de tus padres, pero tu origen espiritual proviene de Dios. Amén. Tú provienes de Dios. Por eso es que tienes el Espíritu. Amén. Entonces, vivir en el Espíritu no puede ser algo, un privilegio de pocos, sino es algo que nos compete a todos. Amén. Tú estás en el Espíritu. Allí donde tú estás, declaro que esta palabra no está llegando a tu alma, ella está penetrando y está llegando a tu espíritu, porque tu depósito no es el alma, tu depósito es el espíritu. La palabra es la semilla que va a tu espíritu y desde allí produce transformación para el alma. Pero es el espíritu lo que verdaderamente produce. Ahora, ¿sabe? Una de las cosas que he visto aquí es que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Sabes? Quiero hablar, ahorita en abril, quiero conversar mucho de esto con el equipo de Inglaterra, porque ellos a mí me llevan una morena en paternidad, una morena bien grande me llevan. He aprendido algunas cosas acá en la casa con el apóstol y unas más profundas con ellos. Pero lo que puedo entender con este versículo es que la verdadera paternidad es hacia tu espíritu. O sea, Él es el Padre de los espíritus, porque el padre de tu cuerpo es tu papá y tu mamá. ¿Sí? Pero tu espíritu, que es la peor orfandad que puede existir, cuando tú eres huérfano de espíritu, necesitas la paternidad del Padre de los espíritus. Allí no está hablando de que Él es el Padre de los ángeles, está hablando del Padre de los espíritus, los que estamos aquí sentados. Amén. Espíritus con E minúscula quiere decir el espíritu que habita en el hombre. Espíritu con E mayúscula quiere decir el Espíritu Santo, el espíritu de vida que proviene de Dios. Entonces, tú eres espíritu y Él es el Padre de tu espíritu. Porque si tú me dices: pastor, lo que pasa es que yo necesito el calor de un padre, me estás hablando de un padre físico y lo necesitas. Tal vez necesitas el abrazo de un padre, que necesitas el calor de un padre. Pero ¿qué hay del Padre de los espíritus? El Padre de lo que está interiormente dentro de ti, su espíritu. Le damos gracias a ese Padre maravilloso en el nombre de Jesús. Quiere decir que la verdadera orfandad no es que yo te busque un padre biológico o un padre físico, aunque eso no tiene nada de malo, sino que la verdadera sanidad de la orfandad es que el Padre sea revelado a tu espíritu, para que no seas un huérfano espiritual, sino que camines como un hijo espiritual. Amén. ¿Cuántos hijos espirituales hay aquí? Entonces, Él
En esa traslación Él nos da una nueva vestidura, que dice la palabra que Él te vistió de justicia, que Él te vistió con otras cosas que ahora te han hecho una persona justificada, santificada, como una persona nueva delante de Dios. Él te dio esa vestidura. También te cambió la alimentación, porque ahora la palabra dice que Él es el pan de vida, y si tú comes de Él jamás tendrás hambre. Nunca tendrás hambre. Nada podrá satisfacer el hambre de un hijo de Dios si no es la satisfacción plena y completa que proviene del pan de vida. Él es el pan de vida. Debes comer de ese pan de vida, porque si no comes de ese pan de vida y no caminas en esa nueva vestidura, entonces desconectarte de la torre de control se te hará lo más fácil. Por eso es que cuando tú no tienes vestidura y cuando no estás alimentándote correctamente, es fácil desconectarte de Dios. Es fácil perder la conexión y perder las instrucciones que provienen de la torre de control. Y es lo que nosotros llamamos a alguien que está ahora caminando en la carne. ¿Qué es caminar en la carne? Es alguien que no está caminando conectado a la torre de control. No estás operando en la dimensión donde deberías estar, sino has regresado o no estás ejercitando lo que debes ejercitar. Eso es caminar en la carne. Y en la carne tomamos decisiones incorrectas, decisiones impulsivas. Pensamos cosas que uno a veces dice: wow, si alguien supiera lo que yo estoy pensando, créeme que me diría: pastor, usted realmente es un hombre de Dios. Porque estamos gravitando, estamos en una dimensión que es terrestre. Pero ya tú fuiste trasladado. Trasladado es la mentalidad de caminar en alguien que fue trasladado a una dimensión mayor de vida y de autoridad. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra, Efesios capítulo 2 versículo 22. Mira lo que dice: en quien vosotros, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nada puede contener a Dios. Si Dios habita en los cielos, entonces, ¿verdad?, los cielos realmente fueran más grandes que Él. ¿Dónde está Dios? A veces decimos: Dios está en los cielos. Quiere decir que los cielos son más grandes que Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está en los cielos, el depósito para contener a Dios debe ser más grande. Entonces, la palabra nos habla de que tú eres la morada de Dios por el Espíritu. Tú eres la residencia, tú eres el domicilio, tú eres el lugar físicamente puesto en la tierra donde está habilitado para que viva Dios y viva su palabra. Porque donde está Dios está su palabra. Donde está su palabra está Dios. Amén. Entonces diga conmigo: soy la morada de Dios en la tierra. En el antiguo era una morada física construida por manos de hombres, pero en el nuevo es una morada que viene de la tierra, pero está conectada al cielo. Tú eres de la tierra, pero eres del Espíritu. Por eso eres terranauta. Estás aquí, pero estás en otra dimensión. Tú tienes la capacidad de entender y comprender lo que puede suceder en los próximos 5 años en el Espíritu. Tú lo puedes entender. Tú tienes la capacidad de poder ver cómo opera la mente de Cristo en una determinada circunstancia. Tú
puedes acceder a eso. Pero por favor, no lo hagas desde la tierra. Debes hacerlo desde la dimensión donde tú estás. Amén. Tú vives en ese orden de vida. Gracias, Señor, gracias. Cierra un momento sus ojos. No sé, pero quiero orar por ustedes en el nombre de Jesús. Pero luego te voy a pedir que tú ores por ti mismo, como lo hicimos en la primera reunión. Nadie va a orar por ti. Ora por ti mismo. Sé el profeta de ti mismo. Declara la palabra sobre ti mismo, porque ella tiene que ser vida, tiene que ser poderosa, tiene que tocar primero el vaso. Porque sabes, tú no eres un conducto de la palabra, tú eres una morada y una habitación donde está la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, gracias, porque esta palabra sencilla que proviene de tu corazón no es más sino para traernos al entendimiento, a una mayor comprensión, quizás, Padre, a un mayor nivel de luz, de poder comprender la posición donde estamos. Tú no puedes poseer algo si no hay posición. Tú no puedes poseer una herencia si no hay una identidad posicionada. Si no entiendes cuál es tu verdadera identidad que te conecta con el heredero. No puedes poseer una herencia si no hay una relación con el heredero. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú eres un hijo engendrado por el Espíritu de parte de Dios. Tú eres un hijo espiritual de Dios en esta tierra. Él es el Padre de tu espíritu. En el nombre de Jesús, yo declaro por la palabra de Dios que tú podrías venerar a tus padres que te disciplinaban en aquel entonces. Tú sabes que padres estuvieron allí contigo, pero cuánto más al Padre de tu espíritu. Sabes, cuando esta palabra llega a revelación en tu vida, no te va a costar obedecer a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta hacer la voluntad de Él, porque estamos intentando hacerlo desde una orfandad. Donde hay orfandad, hay resistencia a la voluntad del Padre. Donde hay orfandad, hay oposición a la voz del Padre. Pero donde hay hijo, donde hay una naturaleza de hijo, es placentero escuchar la voz del Padre. Porque la voz del Padre no viene para infundir temor y terror. La voz del Padre Celestial viene para traer guianza, para traer claridad, para traer dirección, para traer fuerza, para traer también, pero para corregir cosas que aún están deficientes. Pero es la voz del Padre, no la voz de un Dios que solamente es un Dios de justicia, pero también es la voz de un Padre que es el Padre de tu espíritu. Por lo tanto, a partir de este momento yo declaro y proclamo en el nombre de Jesús que toda resistencia a la voz de paternidad no tiene lugar en tu vida, porque hay luz en tu corazón, hay luz que está viniendo a tu espíritu, y tú podrías decir a partir de este instante: tengo un Padre. Mi espíritu no está huérfano, mi espíritu está en conexión y comunión íntima con mi Padre, que me guía, que me lleva a un lugar de destino y propósito. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Te damos las gracias.